¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 8 de febrero, semana quinta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también podríamos celebrar como memorias opcionales a San Jerónimo Emiliani o a Santa Josefina Vaquita Virgen. La liturgia de la palabra comienza hoy con el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a mis mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ya salió de tu hija.
Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy estamos ante una de mis escenas favoritas de la Sagrada Escritura. Pero antes de llegar allí, veamos que están conectadas ambas lecturas, la de Primera de Reyes y la del Evangelio. ¿Cómo? Pues fíjense que lamentablemente el primer libro de Reyes, acá en el capítulo 11, nos habla de la transgresión tan terrible que Salomón hizo cuando estaba viejo. Precisamente cuando las cosas se le pusieron complicadas a Salomón, empezó a hacer alianzas con los reyes extranjeros para evitarse problemas. Y las alianzas no eran otras cosas más que matrimonios arreglados con los enemigos, de tal manera que hubiera paz porque tenían, digamos, ligazón de sangre. Pero al ir haciendo alianzas y alianzas y alianzas, se cuentan que había como 700 esposas o algo así. Cada esposa llevaba sus sacerdotes, sus creencias y sus ídolos. Pero Salomón había conseguido una cierta paz. ¿A costa de qué? A costa de la infidelidad de él para con su Dios. Y fueron las mujeres extranjeras las que torcieron el corazón de Salomón. O Salomón se los dejó torcer. Y a él no le importó armar altares para los ídolos de las esposas. Y fíjense cómo aquí el libro habla precisamente de demonios. Incluso el Salmo 105 nos recuerda eso. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos, cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Entonces, Salomón tuvo que pagar un precio muy alto porque se le quitó el reino fue dividido y luego ya sabemos todo lo que pasó. Salomón no mantuvo un corazón íntegro como el de David. Sí, David se equivocó mucho también, pero supo pedir perdón cada vez que se equivocaba. Salomón, sin embargo, no lo hizo. Y esto pues trajo la división del reino del norte del reino del sur. Lamentablemente esta enseñanza es la que ahora comparamos con lo que pasa aquí en Marcos, que nos trata de una mujer de Siria, fenicia y pagana. Y uno se pone a pensar cómo fue posible que esta mujer permitiera o qué tanta culpa puede tener en que a una hija suya se le haya metido un demonio. Hoy los jóvenes pueden estar abriendo puertas a los demonios cuando juegan Ouija, o cuando se echan las cartas, o cuando quieren meterse en el mundo del oculto pensando que es un juego, y están abriendo puertas a los demonios. En aquel caso, a esta mujer quizá, y simplemente digo quizá, pudo haber inmolado su hija a los demonios. Era pagana, tenía costumbres paganas, tal vez tenía sus ídolos a quienes también les rendía culto, y tal vez por eso, por una rendija, se le metió un demonio a su niña. La desesperación y la angustia de esta mujer podrían ser insufribles. Mas, sin embargo, es obvio que había oído hablar del profeta de Nazaret, de Jesús de Nazaret, el único que podría ayudarla a verse libre de esta terrible cosa, de esta posesión que estaba acabando con la vida de su niña. Y es ahí cuando nos sorprendemos de la actitud de Jesús y de cómo la fue conduciendo a la fe verdadera. Podríamos decir, pasó de ser una pagana que ofrecía incienso o libaciones a sus ídolos a ser una creyente en el Dios verdadero, vivo y verdadero, en el Mesías. Entonces fíjense cómo va, digamos, muy acongojada, busca a Jesús donde quiera que lo pueda conseguir y lo encuentra. Y aunque Jesús estaba, como quien dice, escondiendo, pasando inadvertido, dice que no pudo pasar inadvertido para aquella mujer que necesitaba encontrarse con él. Y le dice lo que está pasando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Un poco desconcertante. Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. A Jesús le está diciendo que él vino para rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Son los hijos.
El pueblo de Israel eran los primeros destinatarios de las promesas y de las bendiciones de Dios, y de la salvación, y del reino. Pero era obvio que los israelitas se estaban portando muy mal. No lo estaban, digamos, aceptando. El pueblo sí, el pueblo fiel, el pueblo pobre, el pueblo necesitado, el pueblo urgido. Pero los jefes religiosos no. Entonces, esta parte es muy interesante porque la mujer supo sacar provecho de esta situación. Y es cuando le dice, sí señor, pero también es cierto que los perritos, porque a ella, como era pagana, muchos dicen que era de Canaán, era cananea, los perritos también comen de las migajas que tiran los niños. Como diciendo, si los judíos o alguna parte de los judíos no está aceptando lo que tú dices, yo sí me conformo con las migajas. ¿Y tú te conformarías con las migajas que Dios quiera darte, si es que las podemos llamar de esa manera? Porque una migaja de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que pueda darte un ser humano, un hombre. Este gesto de suprema humildad, porque ella pudo haberse sentido abochornada, humillada, salir de ahí con su cabeza en alto y ofendida, pero no, esta mujer sabía lo que había hecho y sabía lo que tenía que hacer para librar a su hija del demonio. Y esa mujer vence con un absoluto gesto de humillación o humildad todo lo que quizá había hecho antes. Renuncia a los ídolos, busca a Jesús, se postra ante él y no le importa que le digan perrito. Se conforma con las migajas. Esto bastó para que su niña se sanara, se liberara de este demonio en su casa. Y no sabemos cuánta distancia había desde donde ella estaba a donde estaba su niña. Pero es que no importan las distancias, importan las actitudes, porque Dios no solamente ve los actos, sino las intenciones del corazón. Y Jesús vio la intención del corazón de esta mujer, que era una intención recta. Quería buscar la verdad, quería creer en Jesús y creyó en Jesús. Y este acto de humildad supremo le obtuvo la sanación de su niña. Es hermoso cuando Jesús dice, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ya ha salido de su hija. Por eso que has dicho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que decimos, de cómo las decimos, a quién se las decimos, por nuestra relación con Dios, por la manera como oramos. Todo eso es importante, muy importante para Dios. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices, porque una palabra de ella, de esta mujer, bien dicha, en el momento justo y con la humildad necesaria, fue liberadora para ella y para su hija. Yo estoy seguro que la vida de esta mujer y de su niña cambiaron radicalmente a partir de ese momento y ella supo que el Dios verdadero había venido a la tierra y estaba presente en Jesús, el que le curó a su hija. Tengamos también este sentido de gratitud y dirijamos bien nuestro corazón, porque no vaya a ser que movidos por tantas tendencias del mundo, también torzamos nuestro corazón a adorar los ídolos del mundo y le fallemos a Dios como lo hizo Salomón. Quiera Dios que no, pero tengamos cuidado de que nuestros afectos, incluso familiares, no nos tuerzan el corazón a querer seguir por quedar bien con los demás, fallar a Dios, que es el más importante en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.